Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un vídeo más sobre la motivación en el cuidado de personas con Alzheimer y con demencia. En estos vídeos que publico semanalmente, ayudo a familiares y a cuidadores de personas con demencia a entender estas situaciones que se suelen dar en el día a día, situaciones que son cotidianas, para que puedan mantener pues, la motivación de ambos, ¿no? En el cuidado, pues un día a día en el que hay más ánimo, que hay menos discusiones, menos confrontaciones, que hay más participación de la otra persona, pues también hace que el cuidado sea más fácil, ¿no? Y que haya una mejora de la calidad de vida para ambos. Si me conoces de más tiempo, ya sabes que soy Camila, y si no, pues encantada de saludarte. Soy familiar de una persona con Alzheimer y creadora de Refréscame la Memoria y del método Serena, donde acompaño junto a mi equipo pues, a otros familiares y cuidadores que buscan estos apoyos, incluso los recursos, para que puedan mantener la motivación de la persona que cuidan. Y hoy quiero hablar de un tema que suele salir muy a menudo, que se suele comentar mucho, que es una duda que mucha gente tiene. Incluso en la última semana que hice de talleres gratuitos, pues he recibido este comentario de una seguidora, ¿no? Que está relacionado con esta insistencia que la persona con Alzheimer o con alguna otra demencia tiene en seguir conduciendo y dónde están los límites, ¿no? ¿Por qué no debe hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo? Entonces vamos a profundizar un poquito en estos aspectos, porque eso es algo que en el curso de esta condición pues va a surgir, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quiero pues es que pensemos un poquito sobre qué significa conducir, ¿no? Realmente a nivel pues más físico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, conducir pues es una habilidad que aprendemos a base del movimiento, es un aprendizaje motor y por lo tanto pues es un aprendizaje que se queda en nuestra memoria procedimental. Es igual que andar de bicicleta, ¿no? Entonces aprendemos a través del movimiento y se guarda en esta memoria que luego nos permite realizar estos movimientos pues incluso en piloto automático, ¿no? Cuando estamos conduciendo, no pensamos si ahora piso el freno, si ahora piso el acelerador, si tengo que pisar el embrague para poner las marchas, sino que todo eso lo tenemos muy interiorizado. Entonces, estos movimientos están en la memoria procedimental. Este tipo de memoria se suele preservar por más tiempo, ¿no? No quiere decir que no vaya a sufrir ningún tipo de alteración a lo largo de la enfermedad, pero suele preservarse por más tiempo. Entonces, es muy común que la persona que tenga un diagnóstico pues se vea muy capaz de seguir realizando, porque estos movimientos, el saber conducir, los tiene pues de cierta manera dominados, ¿no? Pero conducir no es solo la parte del movimiento, ¿no? No es solo dominar el coche. Seguramente, si me has acompañado en algún taller, siempre cuento pues, una anécdota, ¿no? Para explicar un poquito cómo todo el entorno nos influencia en el día a día y es sobre, pues, sobre mi suegra y sobre conducir en la ciudad. Pero estoy segura que también conoces a alguien que tenga pues, alguna frase parecida con en la ciudad pues no sé conducir, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que para conducir bien no importa solo lo que yo hago con el coche, ¿no? Importa también todo lo que está a mi alrededor. Importa cómo es el entorno, importa cómo es la ciudad, cómo es el espacio, los demás coches, las demás personas que están. Entonces, en este contexto, a la hora de conducir, más allá de dominar el coche, necesitamos una serie más de habilidades cognitivas. Necesitamos prestar atención, necesitamos calcular bien las distancias, necesitamos pues, mantener también la concentración, orientación espacial, es decir, pues, si giro a un lado, a otro, dónde estoy, cuál es mi posición respecto al todo, ¿no? Necesito un tiempo de reacción rápida, una toma de decisiones en ocasiones incluso urgentes, leer las señales, observar las señales, responder a diferentes estímulos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, ¿no? Más allá de yo controlo mi coche, pues está presente en el momento que cojo el coche, aunque esté en la ciudad que yo siempre he conducido, en mi barrio o en un entorno conocido, ¿no? Entonces, todas esas habilidades se me van a requerir en el momento que yo me monto en el coche. Y algunas personas con demencia no suelen reconocer, ¿vale? Eso es un síntoma de la propia demencia que se llama anosognosia, ¿no? He hablado de eso en muchos vídeos, y no suelen reconocer que estas habilidades pueden estar alteradas, ¿no? Muchas veces no reconocen que tienen pérdidas de memoria, muchas veces no reconocen que tienen despistes en lugares conocidos, ¿no? Que se pierden.
que se desorientan fácilmente o que no prestan tanta atención como antes. Eso se da por la propia enfermedad, ¿vale? No es que la persona no quiera reconocer, pero sí que no es capaz de reconocer. Es una parte del cerebro que también está afectada, ¿no? Además, pues también entre las alteraciones que puede tener, pues el cálculo de distancias también se puede ver alterado, y eso, con lo que comentaba antes, hace con que pues, la persona pueda no frenar en tiempo, pueda no calcular bien la distancia que tiene hasta el coche de adelante, hasta un peatón, por ejemplo, que se salte, ¿no? O incluso que pues, de repente pues, no se recuerde hacia dónde iba o de dónde venía o en qué calle tiene que girar. Entonces, estas confusiones pueden ocurrir por las propias alteraciones que está pasando la persona, con independencia de si la persona es o no es consciente, ¿no? Entonces, en este momento que estas alteraciones ya están presentes, conducir es un riesgo, no solo para la persona, sino que para todos los demás, ¿no? Al final vivimos pues, en una sociedad, estamos con varias personas alrededor y la seguridad siempre se tiene que mirar desde el punto de vista de uno mismo y desde el punto de vista de cómo estamos en relación a nuestro ambiente, ¿no? Entonces, no podemos ponernos en riesgo a uno mismo y tampoco tenemos el motivo para poner en riesgo a los demás. Entonces, aquí entra un punto muy importante, ¿vale? Que es el confundir, que ocurre con muchas familias que quieren incentivar la independencia y la autonomía de la persona y confunden eso con no poner límites, no primar por la seguridad. ¿Vale? Sabes que aquí en Refrescame la Memoria, en todo lo que hacemos, hablamos mucho de la importancia de que la persona, aunque tenga un diagnóstico, pueda tomar decisiones y pueda mantener su independencia. Eso es muy importante, que siga practicando las habilidades que tiene para conservarlas por el mayor tiempo posible. Pero siempre debemos de tener el punto de alerta en el que esta independencia tiene que ser acorde pues, a una situación de seguridad, ¿no? Entonces los límites de la independencia siempre van a estar en la seguridad, ¿vale? Entonces eso, si la persona pues, tiene anosognosia y no percibe las alteraciones que está viviendo, entonces puede tener su juicio también alterado, pues muchas veces va a recaer en el cuidador el establecimiento, ¿no? de estos límites de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona, aparte de verse capaz y de conservar realmente los movimientos, puede no ser consciente de otras alteraciones que está viviendo y no ver estos riesgos que se pone ella misma o que pone a los demás. Entonces, ¿por qué tenemos que entender eso, ¿no? Porque en este contexto de confundir la importancia de la independencia con la seguridad, pues surgen sentimientos como puede ser la culpa. Y la culpa en el cuidado nunca es buena, ¿no? Nunca es buena porque no nos lleva hacia adelante, sino que solo nos hunde, ¿no? Entonces, este sentimiento de culpa pues es normal cuando quiero darle autonomía o quiero darle independencia a la persona y veo que le estoy quitando algo, pues me siento culpable por quitarle, ¿no? Entonces, esto mismo es algo que pasa con una participante del método Serena, que le ocurrió a una participante del método Serena, que hemos reflexionado mucho al respecto, hemos hecho un trabajo sobre eso, ¿no? Porque siempre estaba ante la duda y el sentimiento de culpa de quitarle a su madre independencia, a la vez que estaba viendo que pues, se producían situaciones de inseguridad. En su caso concreto, pues ni siquiera estábamos hablando del coche, sino que estábamos hablando de la bicicleta. Su madre tiene una bicicleta, le gustaba mucho ir al pueblo a hacer algunos recados con la bicicleta, pero ella empezó a percibir que en alguna ocasión pues, se desplazaba en sentido contrario, que en alguna ocasión tardaba más en llegar, y claro, pues ella en el afán de darle independencia y autonomía, pues se sentía bien por este lado, pero por otro lado pues estaba muy preocupada, porque sabía que su madre estaba poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, trabajar este sentimiento de culpa es muy importante porque realmente no le está quitando autonomía o independencia a su madre, sino que le está dando seguridad. Y siempre hay alternativas. Cuando miramos con estos ojos, podemos pensar en qué alternativas seguras existe para que dentro de la situación que tiene pueda tener independencia y seguridad. Pues quizás en otras actividades, quizás en otras maneras de desplazarse, ¿no? Entonces, salimos un poquito de la culpa y miramos hacia qué soluciones podemos poner. Es decir, si sé que tiene algunas alteraciones que le están poniendo en riesgo, pues entiendo qué alteraciones son estas para poder buscar la forma de que siga teniendo independencia, de que siga tomando decisiones, pero dentro de un contexto seguro, ¿vale? También es importante tener en cuenta que eso no es algo que va a surgir de la noche a la mañana, ¿no?
Las alteraciones pues van surgiendo de manera progresiva. Depende mucho del momento en el que vamos a tener el diagnóstico. Pues algunas personas a los primeros signos pues acuden al médico, lo que está fenomenal y está muy bien, es cómo se debe hacer, ¿no?, para tener un diagnóstico lo más temprano posible. Algunas familias o otras personas pues tienen más dificultad de ver que estos signos que le están pasando a su familiar son realmente relevantes, entonces tardan un poco más. Entonces, bueno, pues a veces tenemos un diagnóstico en estadios muy leves y otras veces pues en un estadio un poco más avanzado, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, van a haber capacidades diferentes que estén comprometidas. Entonces, eso va a ser un punto muy importante de partida para saber cuál es el momento y cuál es el mejor momento para dejar de conducir. Pero sí que es cierto que eso en algún momento se va a dar. Entonces, si ya lo sabemos, tenemos que ir preparándonos, ¿no?, para que no sea ni una transición brusca de la noche a la mañana, ni algo que no sepamos manejarlo. Y aquí es muy importante también contar con el apoyo del propio médico, ¿no?, que va a hacer esta evaluación, que va a poder dar estas determinaciones, si es momento o no de dejar de conducir, y que pueda también comunicar a la persona con demencia por su propia posición de autoridad. Suele muchas veces ser una ayuda para que la persona, pues aunque no esté de acuerdo en el sentido de que no ve sus dificultades, pues lo entienda como algo que viene desde una autoridad. Y en todo caso, cuando la persona pues aún sigue conduciendo, sabemos ya que tenemos que estar mirando a que deje de conducir, pues algunos signos de alertas que quiero compartir para que tengáis en cuenta, que tenéis que estar vigilando muy de cerca, ¿vale? Eso es un poco subjetivo, por eso vuelvo a hacer hincapié que es muy importante coordinarse también con el médico, pero hay que estar atentos en el día a día si la persona está conduciendo y de repente notáis, o incluso en un momento que no esté conduciendo, notáis que se pierde en algún lugar que es familiar. Por ejemplo, eso es un signo de alerta de que está desubicándose, que tiene problemas de orientación, con lo cual pues eso le puede pasar en cualquier momento, incluso si está conduciendo, ¿no? Si empieza a estar un poco más despistada, por ejemplo, si va conduciendo pero ya no mira las señales, o si no interpreta bien estas señales, o otro tipo de información escrita que tenéis en el día a día, si le cuesta procesar esta información, esto también pues, le estaría poniendo en riesgo si está utilizando el coche. Si tarda mucho en tomar decisiones, ¿vale?, eso ya en cualquier contexto, ¿no?, y si está conduciendo, pues se tarda en decidir si gira, si se equivoca, si quiere girar a la derecha, gira a otro lado, ¿no?, si tiene dificultad para mantenerse en el carril correcto, ¿no? Todo eso son signos de alerta de que debería de dejar de conducir en el instante, ¿no?, que ya es momento de dejar de conducir. Por supuesto, pues por ejemplo, si cambia, si confunde de pedales, si en vez de acelerar frena, o si en vez de frenar acelera, ¿no? Si a lo mejor pues de normal pues sale a hacer algún recado y normalmente tarda 10, 15, 20 minutos y de repente pues tarda el doble, tarda más tiempo, ¿no?, de lo que es el habitual. Todo eso pues son signos que tenemos que estar atentos para empezar ya a limitar por completo, ¿no?, la posibilidad de conducir. En todo caso, como decía antes, la forma de proceder, pues desde luego es cuanto antes ir preparándonos, ¿no? Lo que no debemos hacer, que es un punto de conflicto muchas veces en el día a día, es que cuando ya sabemos que no debe conducir y la persona por alguna razón insiste en hacerlo, es ponernos a discutir en este momento, resaltando que no puede, que es peligroso para ella, que se va a desorientar, que se puede perder. Porque eso, ¿no?, todo eso que resaltamos, pues, que tiene Alzheimer o que tiene demencia, todo eso que hacemos con que la persona vea pérdidas que ella no es consciente, pues hace con que se aferre mucho más en su posición, ¿no?, porque ella no lo ve como algo real, se ponga más obstinada y acabéis por discutir. Muchas veces la persona incluso pues se puede poner pues, más agresiva y puedes que tengas dificultad para controlar la situación. Entonces, en el momento que ya no debe conducir, intentas insistir cuando quiere conducir, pues esta estrategia de confrontar directamente, de dar estos argumentos, de explicar el por qué no, de señalar todas sus alteraciones, que muchas veces no las ve, pues no es el mejor camino, ¿vale? Entonces aquí suele producirse un choque que es muy difícil de manejar. Entonces eso sobre todo es lo que tenéis que tener en cuenta, que no se debe de hacer en esta situación, ¿no? ¿Y cuál es la manera entonces de abordar esta situación, que es algo compleja, ¿no? Si nos hemos sido previsores, ¿no?, siempre es lo mejor. Entonces, el punto de partida, siempre para actuar de una manera diferente en el cuidado y en las situaciones que se dan, es entender qué cambios está sufriendo la persona. Cuando entiendo los cambios que está pasando, pues
puedo apoyarla mejor, puedo tener más empatía, ¿no? Si he sido previsor, empiezo a planificar esta transición, empiezo a acostumbrarme junto con la persona a utilizar medios de transporte alternativos, a contar quizás con el apoyo de otros familiares que en algunas ocasiones vienen ellos con el coche. Entonces empiezo pues a tomar más la iniciativa de conducir, ¿no? Entonces una forma, por ejemplo, de en el momento, ¿no? Justo, ¿no? Eso es antes, pero en el momento que se produce una forma de abordarlo, por ejemplo, en lugar de decir a la persona que no lo puede hacer por todas las pérdidas, que es lo que acabamos de ver, que no se debe de confrontar, pues podemos decirle, pues, por ejemplo, oye, pues es que hoy a mí me apetece llevarte, pues que tengo muchas ganas de llevarte, o puedo resaltar la ayuda que me puede dar si va en el copiloto. Pues me encantaría que fueras en el copiloto pues por ir mirando pues una plaza para aparcar, o para que vayas apreciando el paisaje, o vamos a pasar en un sitio nuevo que te quiero enseñar y así puedes verlo y apreciarlo, ¿no? Tienes que buscar ser más creativo en el sentido de buscar respuestas que no les pongan a sus debilidades, pero que te ayuden a condicionar ya la conducta, ¿no? Por supuesto, no va a haber una frase mágica, entonces tampoco te la puedo dar. Siempre es muy importante conocer a la persona para que podamos adecuar estas estrategias a su propia personalidad, a sus gustos, a sus formas de interactuar, ¿no? Entonces yo sé que la estrategia genérica es que no debo confrontar, pero a la hora de aplicarla, ¿no? Ese es mi punto de partida, a la hora de aplicarla tengo que adaptar a la persona que cuido, que soy la que mejor la conozco, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero resaltar es que en el momento que la persona está insistente, pues no debemos de confrontar, ¿no? No señalar su enfermedad, no decirle que no es seguro, que se va a poner en riesgo, porque eso va a hacer con que ella pues, esté en desacuerdo con una realidad que no percibe, y eso hace que sea mucho más difícil la situación e incluso que a veces no consigas controlarla, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco lo que comentaba, ¿no? Tenemos que ir planificándonos para que esa transición sea suave, ir normalizando el uso de otros transportes, para que vea que puede seguir teniendo movilidad, que puede tener siguiendo control, independencia, autonomía, que se puede desplazar, pero no necesariamente tiene que ser con el coche. Y ya en casos extremos, ¿no? Después de incluso adaptar nuestra comunicación para ir haciendo esta transición de manera más suave, para empezar a llevarla más nosotros, que vaya más en el copiloto, en casos que sean muy extremos, que sea una persona pues, muy acostumbrada a conducir y que eso sea muy importante para ella y que ya veas que el riesgo está presente, ¿no? Por muy dolorosa que pueda ser la situación o por muy drástica, ¿no? A veces vamos a tener que tomar una decisión pues, para poder primar por la seguridad, que es pues, directamente pues, esconder las llaves del coche, guardarlas en sitios que no están asequibles, en ocasiones desconectar la batería o incluso pues, no disponer de vehículo propio, ¿no? Entonces eso claro que es un punto drástico. Antes de llegar a este punto pues probamos ir adaptándonos y hacer esta transición suave y utilizar pues, una comunicación más acorde a la persona y entendiendo que no debemos de resaltar sus limitaciones para conseguir que vaya con nosotros pues, de copiloto, ¿no? Antes de llegar al punto extremo. Pero en todo caso siempre debemos tener en cuenta que la seguridad es algo que es muy importante, tiene que ir por delante y tenemos que balancear, ¿no? La independencia se puede dar de muchas maneras. Entonces ahí es cuando nos abrimos a eso, nos abrimos los ojos, podemos empezar a buscar ser más creativos, tener ojos de curiosidad para ir buscando otras maneras de dar independencia y autonomía sin poner a la persona en riesgo. Bueno, creo que ya hice un pequeño resumen, pero repaso un poquito lo que vimos hoy, que conducir pues, es un hábito que aprendemos y que guarda de manera motora, ¿no? Entonces lo guardamos en nuestra memoria procedimental, pero que conducir exige muchas más habilidades que en las personas con Alzheimer y con demencia pues pueden estar alteradas, ¿no? Entonces, para no dejar de darle independencia, tenemos que ser más creativos, buscar otras maneras en que pueda desempeñarse de manera segura, porque la seguridad evidentemente tiene que ir en primer lugar, ¿no? Entonces, en los momentos difíciles en el que la persona ya no puede conducir y tenemos que controlar, gestionar la situación, pues lo mejor es no discutir ni confrontar, sino que utilizar la creatividad y adaptar la estrategia genérica, ¿no? Que es no discutir y no confrontar, con palabras que vayan a funcionar mejor para cada uno en cada caso, ¿no? He dado algún ejemplo, pero repito que tenemos que adaptarnos a nuestro día a día. Así que bueno, espero de corazón que esto os aclare un poco, os traiga un poco más de luz, ¿no? Para este tema, la manera de abordarlo, entender la importancia de tenerlo presente, no dejar
sabiendo que es una decisión que se va a tomar, no dejar para más adelante, no ir trabajando poco a poco, porque así se puede trabajar de manera mucho mejor, más suave, más tranquila, ir haciendo cambios poco a poco, y eso siempre pues, nos va a ayudar a que no haya un momento brusco de transición en el que hayan pues, más situaciones de conflicto. Así que bueno, si esa es una situación que te ocurre, que tienes alguna respuesta que te funcione muy bien, pues por favor compártela, porque así pues colaboramos también con que todas las personas que nos siguen, que nos acompañen, pues vayan teniendo pues ideas para ir adaptando la estrategia y que puedan ir probando en su contexto lo que mejor funciona a cada uno. Me despido por hoy, deseando leerte y mandando un abrazo enorme.